Buenas noches, mi nombre es Karen López y yo les voy a decir un pequeño resumen sobre el libro de Romanos. Se dice que es una epístola más significativa del apóstol Pablo, considerándose una obra maestra de la teología cristiana, escrita a los cristianos en Roma. Esta carta aborda temas fundamentales sobre la fe, la salvación y la vida en Cristo. Desde el inicio, Pablo establece su autoridad y propósito. En Romanos 1:1 se presenta como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Con esta declaración, Pablo no solo afirma su identidad, sino que también establece el contexto de su mensaje, un llamado divino para proclamar la nueva salvación, enfatizando que su misión es universal, abarcando tanto a judíos como a gentiles. Pablo comienza su argumentación analizando la condición pecaminosa de la humanidad, afirmando que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. En Romanos 1:18 se dice que la ira de Dios se revela desde el inicio contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se puede decir que este versículo es como el conocimiento de Dios es evidente a través de la creación, la que hace que la humanidad sea inexcusable frente a su rechazo. Al describir cómo este rechazo ha llevado a prácticas inmorales y a una vida alejada de Dios, Pablo establece la gravedad del pecado, preparando el terreno para la necesidad de redención. En el capítulo 3, Pablo introduce el concepto de justificación, un tema central en su argumentación, por decirlo así. Afirma que todos habrían pecado y están privados de la gloria de Dios. Se dice que en Romanos 3:23, por cuanto todos pecarán y están destituidos de la gloria de Dios. Este pasaje es crucial porque establece la universalidad del pecado, eliminando cualquier base para el orgullo o la distinción entre judíos y gentiles. En cuanto a la necesidad de salvación, la justificación se presenta como un regalo de Dios que se recibe a través de la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley, resaltando que la salvación es accesible a todos independientemente de su trasfondo. Pablo utiliza la figura de Abraham como un ejemplo paradigmático de fe. En Romanos 4:3 se menciona por qué, dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Este pasaje destaca que la justificación no se basa en las obras, sino en la fe. Al presentar a Abraham, el patriarca del pueblo judío, como un modelo de confianza en Dios, Pablo refuerza la idea de que la verdadera herencia de Abraham es la fe, no la observación de la ley. Esto es fundamental para entender la relación entre el judaísmo y el cristianismo, sugiriendo que la fe es el medio por el cual se recibe la gracia de Dios. La carta continúa explorando el impacto de la gracia en la vida del creyente. Pablo también explica que aunque el pecado abunda, la gracia de Dios es aún más abundante. En Romanos 5:20 se afirma, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Este versículo plantea la cuestión de cómo debe vivir aquellos que han sido justificados si la gracia cubre el pecado. ¿Significa que se puede pecar sin consecuencia? A lo que responde enfatizando que la gracia no debe usarse como licencia para el pecado, sino que los creyentes están llamados a vivir en la nueva vida que Cristo ofrece, donde el pecado ya no tiene dominio sobre ellos. En los capítulos del 6 a 8 profundiza en la vida del Espíritu, describe cómo el Espíritu Santo capacita a los creyentes para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y para superar el poder del pecado. En Romanos 8:1 se declara: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A lo que el versículo ofrece una esperanza, afirmando a aquellos que están en Cristo están libres de condenación.
continúan desarrollando la idea de que el Espíritu no solo proporciona consuelo y guía, sino que también garantiza la esperanza de redención futura, donde los creyentes experimentarán la gloria de Dios en su plenitud. Pablo también aborda el tema de Israel y la soberanía de Dios de los capítulos del 9 a 11. Reflexiona sobre el papel de los judíos en el plan de salvación y expresa su dolor por su rechazo del Evangelio. En Romanos 11:1 se pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? A lo cual responden que, asegurando que Dios tiene un plan para ellos, esta sección es crucial para entender la relación entre el cristianismo y el judaísmo, ya que Pablo sostiene que la salvación es universal y que aunque muchos judíos han rechazado el mensaje de Cristo, todavía hay un remanente, puede decirse así, que puede ser salvo, subrayando la fidelidad de Dios a sus promesas. A lo cual la carta también actúa como un manual práctico para la vida cristiana, ya que de los capítulos del 12 al 15 ofrecen instrucción de cómo se debe vivir los creyentes de comunidad. En Romanos 12:1, Pablo exhorta, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros pueblos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este llamado a la dedicación total a Dios enfatiza la importancia de vivir una vida que refleje la gracia recibida. Pablo también habla sobre el amor, la humildad y el servicio, instando a los cristianos a no conformarse en este mundo, sino a transformarse mediante la renovación de su mente, de lo que proporciona una guía práctica para la vida diaria, a lo cual recalca que cada creyente tiene un papel único en el cuerpo de Cristo. En Romanos 12:4 al 5 se dice, ¿por qué de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Este pasaje resalta la diversidad dentro de la unidad del cuerpo de la iglesia, donde cada miembro tiene un propósito y contribuyen al bienestar de la comunidad. Este concepto de comunidad es esencial para la vida cristiana, enfatizando que la fe no se vive aisladamente, sino en la relación con otros creyentes, lo que fomenta la edificación mutua en todo. Por último, se dice que Pablo envía saludos a varios miembros de la comunidad romana, mostrando su conexión personal con ellos y su preocupación pastoral, ya que en Romanos 16:17 Pablo advierte sobre aquellos que causan divisiones, instando a los creyentes a mantenerse firmes en la doctrina que han aprendido. Este llamado a la unidad y a la vigilancia es relevante para cualquier comunidad de fe, recordando que la doctrina sólida es fundamental para evitar la confusión y la división, y que la comunidad debe trabajar unida la verdad del Evangelio. Y ya por último, para combinar todo esto, es una doxia donde Pablo alaba a Dios por su sabiduría y conocimiento. En Romanos 16:27 se dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.